Para analizar la medida de coerción, el día de hoy he invitado a Cándido Simón, quien es abogado de la defensa de la señora Altagracia Guillén, a quien le dictaron medida de coerción consistente en prisión domiciliaria. Ella supuestamente participaba desde el área administrativa, almacenes, etcétera, según dice el Ministerio Público. Y tengo también a nuestro amigo Valentín Medrano, quien ha postulado en favor del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Primero quiero preguntarles, ¿cómo se dio la medida de la audiencia de la medida de coerción? Porque según lo que nosotros escuchábamos, eso parecía un circo romano. Bueno, yo justamente subí un Twitter diciendo que no me sentía cómodo de cómo se desarrolló el proceso mismo en ocasión de la vista. Era una cosa terrible. De hecho, cuando fui a presentar algunas objeciones, de las escasas que presenté, antes de intervenir, me puse cerca de la barra y le dije a la jueza, ¿cómo se objeta en este tribunal? Porque la manera como se venía haciendo, hasta pasándole por encima, era un tema terrible. Entonces, quisieron venirme encima. Yo le dije, cuando terminen de vociferar, yo creo que la juez me responda cómo se objeta en este tribunal, porque donde aprendí a litigar por un tiempo que tengo en esto es de manera más decente. Eso que salió ahí de la discusión entre Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice, con el ex procurador general de la República, su superior oportunamente en términos jerárquicos, fue un tema degradante. Esto no es una crítica a la jueza, y es una crítica a Jenny, es una crítica a la manera como fue boicoteado ese proceso. Ahí no se escuchaba a nadie, no se oía a nadie, vociferaba alguien desde una esquina, otro vociferaba otra cosa. ¿Pero por qué se dio de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay técnicas de litigio administradas o mal administradas. Te voy a poner un ejemplo. Y usted entonces decide si les reacciona del modo que te están provocando, porque Jenny es excelente provocando. Y ella es buena provocando, interfiriendo. Y eso lo hace como técnica que uno puede cuestionarla o no, pero eso es su técnica. Y es histórico, eso no es de ahora. Desde Santiago, que es donde ya venía... Jenny 30-30. Le decían Jenny prisión porque siempre pide prisión. Y pedía 30 años para todo el mundo. Y además, Jenny ha sabido, la palabra santiaguera es sonsacar a la defensa, incluso a los imputados. Ella los saca de concentración. Sí, a quien puede. A quien es una estrategia. Me dijeron que hizo tendencia cuando en ocasión del proceso que Jenny, que no sé quién es el creativo, creo que es Wilson Camacho, el creativo de ponerle estos nombres de moluscos a los procesos de corrupción. Pero cuando el caso Pulpo, yo, entre otros, yo asistía al ex ministro, y cuando me vino con ese tema yo le dije, óigame, conmigo no. Y alguien comenzó a subir el meme con eso. No, conmigo no. Y entonces se tranquilizó. Porque si usted le hace coro, para decirlo en un lenguaje sencillo, ella te empuja. De hecho, Jan Alain se dejó empujar a ese escenario. En mi caso yo tengo... Ella lo puso en la esquina como donde tengo ella tanta quería. paciencia, tú ves, yo regularmente me controlo y le he evitado que eso suceda, pero es un estilo de litigio. El más adecuado o no, yo no voy a entrar en valoración de eso. Eso es estilo de litigio. Te voy a dar un ejemplo. En el caso Coral, Coral. Fíjate que cuando Adán Cáceres entra en la última intervención, dice, yo ahora voy a tener una intervención institucional. Y cuando él comienza, que va a tocar aspectos institucionales por la crítica que le hizo a las Fuerzas Armadas ese villano llamado Alejandro Girón, y la palabra villano la digo deliberadamente porque están utilizando villanos como testigos estrella para ser los héroes nacionales. Testigos espurios. Sí, testigos espurios que están proscritos se conforme a la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero el punto es que cuando él va a entrar, o entra, Jenny le lanza una, y él hizo lo siguiente, dio 2 pasos atrás, ella vino, usó el micrófono, confrontó a la jueza, confrontó a todo el mundo y él callado. Cuando entró de nuevo, que ya la jueza le dijo, debe sentarse porque en la intervención final no se objeta ni se interrumpe al imputado, es su defensa material o su expresión final. Ese discurso no se interrumpe técnicamente, pero Jenny lo hace, lo intentó con él, y él, como buen orador que es,
y no estoy valorando su condición jurídica, su responsabilidad o no, sino en el escenario, en el foro, él dio 2 pasos atrás, Jenny entró al micrófono, le tomó el micrófono, discutió con la jueza, y cuando la jueza dijo, debe sentarse porque ese discurso no se interrumpe, él entró de nuevo y continuó en la misma coma que la había intervenido. Y cerró con una defensa de las Fuerzas Armadas, no de él. Fíjate que era un discurso institucional. Eso generó reacciones incluso en las Fuerzas Armadas posteriormente, que no viene al caso de analizar, pero el punto es que son técnicas de litigio que usted puede compartir o no compartir, pero ella ha logrado sacar a mucha gente de control con ese escenario. Lo logró ahora con Jean Alain. No debe interrumpirse un imputado en ese discurso de cierre, que es la expresión final, que no debe ser amplia, pero que Jean Alain lo que hizo fue, como puede asumir su defensa material, que consiste en que se defienda a sí mismo conjuntamente con un asesor técnico y él es abogado, él tomó la decisión de asumir su defensa material y lo que hizo fue solicitar a la jueza, que se le concedió, hacer uso de la palabra al cierre, al final, e incluso estaba proscrita la participación de la prensa. Él solicitó desde un primer momento que quería que la prensa estuviera presente. Eso, si alguien se opone... Dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso que eso era un doble discurso, porque él decía hacia afuera que lo quería y hacia adentro no lo decía. Yo estuve ahí y estoy diciendo, hablando en primera persona. Él pidió desde un primer momento que quería que la prensa entrara. Su abogado, el abogado que encabeza su defensa, dijo que no. Eso reflejó un punto de vista diferente de ellos dos, pero resulta que otros imputados se opusieron. La audiencia de medida de coerción debe ser a puertas cerradas, sin participación de público ni prensa. Pero hay un criterio que instauró Alejandro Vargas de que como eso no tiene sanción procesal, si todos están de acuerdo, desde el punto de vista de ese juez que lo instauró como costumbre, buena o mala, entonces la prensa entra. En este caso hubo varios que se opusieron. Al oponerse, entonces no entró la prensa. Pero al final, él solicitó que por lo menos la prensa escrita entrara, sin audio y sin cámara. Consecuentemente, eso explica por qué en el cierre hubo periodistas ahí, pero solo para escribir lo que se decía. ¿Por qué quería prensa Jean Alain Rodríguez en su audiencia? Me preguntas a mí. Bueno, gracias por la oportunidad. Porque él no tiene prensa. Quería prensa porque no tiene prensa. ¿Cómo que no tiene prensa? No, si tú te fijas, cuando salían del Palacio de Justicia, por ejemplo, cuando el Ministerio Público salía, se producía ahí mismo una rueda de prensa con todos los medios habidos y por haber. Cuando salían los abogados de la defensa, vi que Cándido, por ejemplo, dio 2 o 3 declaraciones, pero ya el grueso de los medios de comunicación se habían ido. La voz de él y de sus abogados no ha sido escuchada lo suficientemente. Y claro, yo creo que de ninguno de los abogados en la misma dimensión que se escucha el Ministerio Público. Entonces, él necesitaba tener eso, tener un espacio donde se pudiera escuchar lo que él podía manifestar. En el caso del encontronazo, bueno, Cándido es un hombre muy fino. Y así es en el litigio, y es un gran abogado. Para mí, si no es el mejor exponente del derecho actualmente penal, está cerca de serlo. Bueno, no creo que sea segundo de nadie. Pero yo difiero de él en algo, y es que tiene que haber un culpable siempre. El Ministerio Público siempre busca un culpable. Entonces, ¿por qué no hay un culpable de que haya una gallareta desde el punto de vista procesal? Tiene que haber un culpable. Entonces, eso se llama policía de audiencia. Tiene que haber un control. Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Tú tienes la policía de la audiencia, tú administras este espacio, tú haces la pregunta, tú dices cuándo cada quien tiene que tomar la oportunidad de parlotear contigo, de intervenir. Pero eso no ocurrió ahí. Ahora bien, si tú me permites, yo quiero hacer una apreciación sobre lo que sí se sentó hoy en términos de precedentes absolutamente nefastos desde el punto de vista procesal. ¿Cuáles fueron esos precedentes? Por ejemplo, establecer como peligro de fuga el hecho de que una persona haya sido funcionario público o lo sea. Es decir, que todo el que es funcionario público o todo el que lo ha sido, al momento de presentarse ante una medida de coerción, indefectiblemente que haya lo establecido, las exigencias del artículo 227 del Código Procesal Penal, que establecen que tiene que haber una imputación que se base en un tipo penal, que ese tipo penal esté reprendido por prisión preventiva,
por privación de libertad y que la persona que se presenta ahí sea presuntamente autor o cómplice del hecho. Pero establecer como precedente dos cosas. Primero, que todo aquel que estudie computación, ingeniero o licenciado en cómputos, es peligroso desde el punto de vista de la exigencia del artículo 229. Eso es una locura. Eso es agregar motivos, vamos a decir, de lo que no establece el legislador. Estás hablando en el caso del señor Ibarra, en el que la magistrada Kenya Romero dice: se desprende riesgo para los medios de prueba vinculadas a su expertise de técnico en el área de las tecnologías de la información, pero eso va adherido a su acusación. No, pero poco importa. Un perito de tecnología, pero poco importa, que intervino el sistema informático del Ministerio Público. Sin decir en qué, ni cómo, ni en qué consistió, qué se borró, absolutamente nada. Esos son enunciados. Ahora, lo que ella dice ahí es que todo el que estudie, que tenga expertise en tecnología, tiene peligro de fuga. Claro que sí, Valentín. Es una locura. No, si imposible. Está acusado de intervenir una institución del Estado y tiene esta expertise, por supuesto. El artículo 229 tiene regulado el ámbito de discusión del peligro de fuga. Usted no puede agregarle más, todo lo contrario, usted puede disminuirlo. ¿Por qué? Porque el artículo 25 del Código Procesal Penal le limita a usted la interpretación restrictiva a interpretación restrictiva, todo lo que tiene que ver con el ámbito de... Valentín, déjame hacerte una pregunta, porque me lo han escrito ya por redes sociales desde la última vez que pasaste por aquí. ¿Por qué tú defiendes al procurador Jean Alain Rodríguez? Porque me cae bien. Igualmente tú le preguntas a quien lo acusa, ¿por qué usted lo acusa? Porque le cae mal. Exactamente. Entonces, es un asunto... Además, en este caso no se trata simplemente de que me caiga bien o que me caiga mal. Aquí yo estoy defendiendo el debido proceso de ley. Mira, yo me he pasado todos estos días estudiando las 86 páginas imputacionales de la solicitud de medida de coerción. Yo no sé si Cándido difiere de mí en ese sentido, pero ahí yo no encuentro un solo tipo penal. No encuentro uno. No encuentras ningún tipo penal. Un solo tipo penal. La asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, prevaricación, lavado de activos. La imputación consiste en lo siguiente: violación al Código Penal y todas las demás leyes especiales, y si Dios quiere, violación al proyecto de Código Penal. Penal, sí. Es así. Pero el código entero. Sí, claro. Y lo que viene. Y todo lo que venga. Cuando yo estaba en la universidad decían eso, le metieron el código. Sí. Bueno, le metieron el código. Mira, porque escúchame, Cándido, para que tú entres. Cándido tiene más conocimiento que yo del tema. Primero, desde el punto de vista vivencial, él estuvo ahí. Él es un testigo de sección de lo que ha ocurrido. Ahora bien, mira, cuando tú buscas aquí 19 imputaciones que se hacen, violación a la ley 340, ¿tú conoces alguna punición que conlleve la ley 340? La ley de compra y contratación no establece sanciones penales. Eso es administrativo, no hay sanción. No, pero ahí está incluido, ¿sabe qué? Violación a la ley 7202, que la ley 155 la derogó. Yo no sé, y no insisten. La ley de lavado de activos, la moderna, la actual, derogó la anterior, que es la del año 2002. Y dejó como 3 o 4 artículos vigentes que no son tipos penales, sino características de tipos penales, no tienen sanciones penales de lo que dejó vigente. Entonces le incluyen varios artículos de la ley 7202 que están derogados. Hay algunos artículos del Código... La Constitución se refiere a eso, cuando se habla de corrupción. La Constitución no establece sanciones. La Constitución lo que dice es: se proscribe la corrupción y manda que el legislador instaure la corrupción como un tipo penal. Sí, óyeme, la palabra corrupción, eso no existe como tipo penal en República Dominicana. No hay corrupción en este expediente. Hay modalidades que son... hay modalidades que se llaman concusión, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, que son tipos penales de corrupción. Pero la Constitución manda la corrupción como un tipo en específico y el artículo 142. Pero la Constitución no establece sanción en principio, sino manda que el legislador lo instaure como tal. Eso está en el proyecto de Código Penal. Por eso digo que si Dios quiere, también le imputarán el proyecto de Código Penal cuando lo apruebe. Tú me permites decir algo para que se entienda. Mira, vicios de construcción. Eso no es un tipo penal. Dice Jenny Berenice que votó 10.000 millones de pesos, que era del sistema. Pero lo votó ¿quién? ¿Lo votó quién? Jean Alain. Ajá, ok. O sea que, las empresas que participaron ahí,
que construyeron los 5 bloques. No están imputadas ninguna. Oh, exactamente. ¿Y por qué no están imputadas si quien construye son ellos? Mira, la buena es la de no voy a referirme a él porque fui su asesor hasta ahora, que no soy su abogado. En el juicio, en la audiencia, en la vista, no fui su abogado, de Miguel José Moya. Violación de contrato. Lo acusan penalmente de supuesta violación de contrato, porque dicen que le habrían pagado un dinero. De incumplimiento, además, porque sí, supuestamente sería incumplimiento. No... Le imputan de que habría, supuestamente, cobrado y no habría cumplido. Eso, y no habría cumplido. Eso es violación de contrato, es un tema estrictamente civil. De naturaleza comercial societario. ¿Por qué? Porque el contrato fue entre la compañía y la Procuraduría, no fue entre pero el Ministerio Público le da una categoría penal cuando le involucra lavado de activos, corrupción, estafa al Estado. Bueno, déjame decirte, ahora prácticamente los reviste. Espérate, déjame terminar. Una sola frase. Es que jamás una violación al derecho civil puede ser un delito precedente de la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos tiene los delitos precedentes tipificados, se puede decir así, o bueno, lo tiene establecido en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y no está. Pero es que entonces ustedes dejan muy mal parado al Poder Judicial, porque imaginémonos que el Ministerio Público lo está haciendo mal, pero ahí hay un juez que lo conoce, ¿qué importa? Es que no es el Poder Judicial, es que el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. Claro que no son dos poderes distintos e independientes. Es parte del Poder, es el Poder Ejecutivo. Parte del sistema de justicia, pero no son el mismo como sector. poder. Ahora, el Ministerio Público es una dependencia del Poder Ejecutivo, según la Constitución, por lo que la Constitución lo hace dependiente del Poder Ejecutivo, por eso es el presidente que nombra el Procurador General de la República y varios ayudantes, y que ejerce la función en el Poder Judicial, porque la independencia de poderes no existe. Hay una interrelación entre los poderes del Estado, eso cambió hace muchísimo tiempo. ¿Es independiente el Ministerio Público en esta ocasión? Imposible, no lo puede ser, porque la Constitución de la República, en su artículo 170, establece los 6 principios nodales que rigen la función del Ministerio Público. Y el principio de independencia no está, ni puede estar. Y yo te lo respondería más fácilmente. Tú sabes que hoy se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Correcto. Esa es una forma de elegir a los miembros de los cuerpos independientes, de los órganos independientes. ¿Tú viste que para la elección de la Procuradora General de la República se convocó al Consejo Nacional de la Magistratura? No, fue por un decreto. No, porque se nombra por decreto. Porque ese es el brazo armado del Ejecutivo, el poder punitivo del Ejecutivo. Sin embargo... Ahora hay dependencia institucional. Institucionalmente el Ministerio Público es una dependencia del Poder Ejecutivo, pero hay dependencia o independencia funcional. Lo que el presidente ha dicho es: funcionen de manera independiente, y créeme que tengo una experiencia que me da cuenta de que el presidente no se mete en eso. Dice el Ministerio Público que los defendidos de ustedes se robaron el Ministerio Público, tiraron 10.000 millones de pesos a la basura, hicieron una cárcel o la sembraron, como dice la procuradora Jenny Berenice Reynoso, sembraron una cárcel en medio de una laguna, va a haber que derribarla, no sirve para nada. Eso es falso. Prostituyeron el sistema de humanización de las cárceles y regalaron, para recibir soborno, 400 millones de pesos que se invirtió en equipos o equipamiento que ni siquiera están construidos, cuando la cárcel iba por el 50%. Eso vamos a hablar al regreso de la pausa.